una palabra que la he titulado Acepta el reto. ¿Y cuál es el reto? Estar más cerca de Jesús. Ahora, tú podrás decirme que en este tiempo de pandemia, durante todos estos meses, te has acercado más a Él, has fortalecido tu intimidad y comunión con Dios, seguramente. Pero quiero que me acompañes a la Escritura y miremos algunos elementos que quizás nos vamos a sorprender, porque tal vez algunas de esas situaciones nosotros las vivimos y no han permitido que nosotros podamos fortalecer la comunión y la intimidad y, escúchame, quizás estar más cerca de Jesús. Lucas capítulo 15, el verso 17 al 26 dice la palabra de esta manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Verso 20, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en la presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Esta última expresión de las personas que estaban allí, que dicen: hoy hemos visto maravillas. ¿Cómo poder ver esas maravillas? Y creo que la única manera de ver situaciones de esa índole es cuando nosotros estamos más cerca de Jesús. Este tiempo de pandemia, a lo largo de todos estos meses, nuestra vida cambió y muchos se atreven a decir que las cosas no volverán a ser igual, que ya la tecnología llegó a nuestras casas, a nuestro estilo de vida y una cantidad de cosas que no vamos a volver a recuperar. ¿Qué he pensado en estos tiempos? Que quizás para quienes habitualmente asistíamos a una congregación, formábamos parte de una iglesia, también cambió la manera de percibir el concepto de iglesia, y que quizás nos quedamos frente a lo que vivimos el año pasado de estar aislados completamente en nuestras casas. Nos quedamos con esa idea de iglesia, de estar en casa, pero se nos olvidó un elemento determinante y muy importante, que tiene que ver con el congregarnos, con el formar parte de una comunidad donde yo soy edificado, donde yo soy pulido, donde esa cercanía con Jesús por medio de mis hermanos me va haciendo a mí más semejante a Él, porque de una u otra manera esas situaciones que yo puedo vivir en comunidad van puliendo mi carácter. Y con gran preocupación he reflexionado sobre esta temática en las últimas semanas, porque si bien la iglesia de Jesucristo ha cambiado y ha sido transformada y desafiada durante la pandemia, quizás muchos de nosotros hemos estado cerca de Él, pero también muy lejos de Él, en la dinámica que tiene que ver con la iglesia. Así que a la luz de este pasaje, el Señor nos ilustra lo que probablemente hemos vivido a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos, ¿sí? Hoy quiero compartir con ustedes la importancia de ese desafío de romper contra la corriente, la importancia de romper
romper toda religiosidad, la importancia de vencer todos esos elementos que se convierten como obstáculos para estar más cerca de Jesús. Ahora, tú me dirás, yo estoy cerca de Jesús, yo fortalezco mi comunión, mi intimidad con Él, estoy en tiempos de oración, de lectura de la palabra, pero yo me refiero a ese acercamiento de Jesús en comunidad, a ese acercamiento de Jesús en medio del calor de la iglesia. Hay muchos elementos, como les mencioné hace un momento, que nos alejan de Dios, y este pasaje particularmente nos muestra algunos que terminan desencadenando gran incredulidad y dureza de corazón. Ahora, Jesús siempre está presto a bendecirnos. Jesús siempre está ahí para manifestar su poder frente a aquellos que creen, ¿sí? Solo que en ocasiones hay una gran multitud, solo que en ocasiones hay una cantidad de obstáculos que no nos permiten estar tan cerca de Él para poder ver lo que estos hombres decían al final, los que estaban presentes. Hoy hemos visto maravillas, porque esa multitud, esos que estaban alrededor no permitían la cercanía. Jesús, como les dije, siempre está presto a bendecirnos, pero si nosotros hoy decidimos aceptar el reto de estar más cerca de Él, podremos mirar el consejo de la palabra y vencer algunos obstáculos. Yo quiero que miremos esos obstáculos, aquellas situaciones que nosotros podemos vencer, algunos elementos que, si somos honestos y si reflexionamos, se han convertido como en gigantes que nos han alejado de una dinámica que traíamos hace casi 2 años atrás, ¿sí? Como que nuestra vida cambió, pero la dinámica o el rumbo que tomó nuestro ser iglesia, creo que nos está alejando en vez de acercarnos. Y quiero que miremos entonces esos elementos y cómo los vamos a desafiar y cómo los vamos a vencer. Estos elementos son unos grandes obstáculos, y el primero de ellos, verso 17, quiero leerlo, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Mientras Jesús enseñaba, habían religiosos escuchando, pero no creyendo. Ahora, ¿cuál es ese primer obstáculo? La religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad sino otra cosa que escuchar la verdad de Dios, pero sencillamente quedarme allí? La escucho, pero no la vivo. La escucho, pero no la creo. La escucho, pero no la practico. Estas eran personas de mucho conocimiento de la ley de Moisés, de la palabra de Dios, pero sin fe. Si notan, la reacción de ellos evidencia eso. Personas que vivían cuidando una imagen de religiosidad frente al mundo, a la sociedad, pero no cuidaban su imagen espiritual ante Dios. Personas que estaban viviendo de una aparente religiosidad, pero realmente en el fondo no tenían una vivencia de los mandamientos y de las ordenanzas. Notemos que Jesús tenía la unción para sanar. Él la tenía, siempre la tuvo, pero no había sanado a nadie hasta ese momento, no había sanado a nadie. De alguna manera, la atmósfera de religiosidad siempre termina bloqueando la explosión del poder de Dios. Porque esa religiosidad es sí, pero realmente en el fondo no se vive lo que Dios está estableciendo en su palabra. Y este grupo representa a los religiosos que escuchan la palabra y que saben que esa palabra es real, pero son solamente oidores. ¿Te has encontrado con algunas personas así? Que te hablan maravillas de la Biblia, que te dicen cosas espectaculares de la palabra, y sí, Dios dice esto y esto, pero hasta ahí, pero no lo viven, pero no lo practican, son religiosos. Y esa religiosidad no nos permite a nosotros poder ver esa explosión del poder de Dios. Sin interés alguno, los religiosos viven y pasan la vida sin el interés de formar parte de la familia de Dios. Quieren estar ahí al margen.
ven que es bueno, saben que es bueno, pero hasta ahí, no abrazan esa verdad, porque ellos creen que también están ahí en primera fila. Los religiosos están en primera fila, pero aunque estaban en primera fila, sus corazones estaban muy alejados de Jesús. Ellos saben que deben ser íntegros, pero ¿qué? No lo son. Ellos saben que deben tratar bien a los semejantes, pero no lo hacen. Estos saben lo que está mal, saben que decir mentiras, por ejemplo, no es correcto, pero las dicen. Saben cómo manejar las finanzas en el marco de las ordenanzas de Dios, pero no lo hacen. Religiosos, ¿sí? Quieren hacer todas las cosas bajo sus propias normas. Y escúchame esto, alguien en algún momento nos compartió esta frase que ha repercutido mucho en mi mente en los últimos tiempos: no hay una manera correcta de hacer lo incorrecto. Así que estos religiosos ven lo que es bueno, pero deciden hacer las cosas bajo sus propias normas y sus propios parámetros. Estaban en primera fila, no se perdían cita alguna de esa índole, estaban allí. Miren los evangelios, como la mayoría de los religiosos siempre estaban ahí al lado de Jesús, estaban pendientes de todo lo que pasaba, pero no habían milagros, pero sus vidas no eran tocadas, porque escuchaban una palabra, pero no aprendían absolutamente nada de esa palabra que Jesús estaba compartiendo. Seguramente al interior de aquel lugar había una tensión que se podía notar en el ambiente, todo ese ambiente religioso ahí. Cada expresión de Jesús era juzgada por ellos, cada palabra era evaluada, cada gesto era interpretado bajo la rigurosidad de la ley. Pero el corazón de ellos estaba herméticamente cerrado y no se abrieron a esa cercanía con Jesús. Afuera de ese lugar hay un hombre con mucha necesidad, pero los lugares de honor estaban ocupados por esos religiosos y los necesitados no podían allí acercarse a Jesús. Si hay algo nocivo en nuestro acercamiento a Dios, es ese espíritu de religiosidad que nos hace ver como con mucho conocimiento, pero ¿para qué tanto conocimiento si mi vida no puede reflejar el carácter, el amor, la bondad de Dios, la naturaleza de Dios? Primer obstáculo entonces, la religiosidad. Miremos un obstáculo más. Allí en el verso 18 y el verso 19 dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban, dice la escritura, llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ¿sí? Querían llevarlo, pero a causa de la multitud no pudieron hacerlo. Un segundo obstáculo: la corriente de este mundo. La multitud la podemos comparar con la corriente de este mundo. Todo lo que está ocurriendo, que yo quiero acercarme a Jesús, yo quiero vivir de acuerdo a las normas establecidas por el reino, yo quiero levantar mi vida bajo esos pilares de la fe que hemos estado aprendiendo, pero no puedo, porque hay una corriente de este mundo que me atrapa, hay una corriente de este mundo que me está alejando, y este tiempo de pandemia ha evidenciado eso, y gran parte de la iglesia del Señor ha llegado a un estado de letargo, de adormecimiento, donde esta corriente la ha abrazado por completo, y nos hemos desviado de una dinámica de crecimiento, de comunión que teníamos hace más de un año atrás. Unos hombres estaban tratando de llevar a su amigo ante la presencia de Dios para que fuera sanado, pero la multitud no le permitía entrar y llegar hasta Jesús. Y hay tantas cosas, escúchame por favor, abre tu mente, abre tu corazón, pero sobre todo tu espíritu a esta palabra. Hay tantas cosas, pero tantas, que pueden representar esta multitud, que pueden simbolizar esa corriente que nos ha desviado de la dinámica de ser iglesia y nos hemos vuelto indiferentes, apáticos, lejanos a una dinámica que traíamos hace unos meses. Esta multitud representa aquellas cosas que siempre nos encontramos en el camino.
hacia una búsqueda más profunda de Dios. Y ustedes me dirán, es que desde que comenzó la pandemia yo comencé una dinámica de mayor acercamiento, de mayor profundidad, de mayor comunión. ¿Será que sí? ¿Será que todos entramos en esa dinámica? O que quizás todo este tiempo de pandemia, toda esta situación de caos ha estado más bien alejándome de una dinámica donde Dios me tenía en un ascenso, donde los dones y los talentos de los que el Señor ha revestido mi vida, con los que el Señor adornó mi existencia al nacer, esos dones y talentos que puse al servicio de Él, están ahí quietos y están ahí detenidos. Piensa en esto, piensa en esto. Hoy es un reto, el reto de estar más cerca de Jesús, pero de estar más cerca de Jesús en el contexto de ser iglesia, en el contexto de ser comunidad. Y sí, claro, la iglesia somos nosotros, estamos en casa y somos iglesia, pero el reunirnos, el no dejar de congregarnos, el edificarnos unos a otros, el recibir la palabra y poner al servicio de los hermanos los dones que Dios nos ha dado, también es importante y es determinante. Toda esta corriente del mundo se puede simbolizar con tantas cosas que se interponen y que en esa búsqueda más profunda de Dios no obstaculizan y no nos dejan avanzar, no nos dejan llegar a un nivel de intimidad con el Señor que podamos decir de manera permanente: hoy hemos visto maravillas, hoy hemos visto cosas extraordinarias, porque recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él puede hacer milagros y lo seguirá haciendo. Y hay cosas extraordinarias que Dios quiere hacer con su iglesia en estos últimos tiempos. Pero lo que menos Dios planeó para su iglesia en este tiempo de pandemia fue que se escondiera. Colocar la luz debajo de la mesa no fue el plan de Dios. Que su iglesia se quedara quieta, estática, que los dones se paralizaran y hicieran un stand-by, eso no fue el plan de Dios. Por el contrario, el enorme desafío que tenemos por dentro. Por eso yo te reto a ti, si tú formas parte de esta comunidad, yo quiero retarte a estar más cerca de Jesús en el marco de la comunidad. Porque si alcanzamos claridad del Dios en el cual hemos creído, si tenemos un claro conocimiento del poder y la grandeza y sus atributos, ¿por qué debemos tener temor? Si sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia se cumple única y absolutamente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sobre nosotros se operan dos cosas: o Dios lo permite para el cumplimiento de su propósito, o Dios lo provoca para el cumplimiento de su propósito. Creo que hoy es un tiempo maravilloso para decirle: Señor, me levanto, yo quiero estar más cerca de ti, en el marco de esa comunidad preciosa donde tú me has colocado. Efesios capítulo 2, el verso 1 al 3, quiero leerlos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora nosotros hemos sido rescatados y pareciera que algo nos está impidiendo seguir avanzando y nos está llevando nuevamente a ese sitio de donde el Señor nos sacó. Éramos parte de una corriente gobernada por el príncipe de la potestad del aire y fuimos trasladados a otro reino, pero pareciera que esos obstáculos nos están acercando nuevamente al lugar de donde el Señor nos sacó. Esa multitud también puede representar personas que conocemos, puede finalmente representar todas esas situaciones que llenan nuestra agenda al tope y no nos dejan un espacio para una cercanía significativa con Jesús. ¿Quiénes hacían parte de la multitud? Tratemos de pensar, ¿quiénes? Seguramente amigos, familiares, conocidos, y son a veces, escúchame, son a veces esas personas las que no te permiten llegar a la intimidad en la presencia de Jesús, que en últimas esa es la verdadera bendición.
la presencia de Jesús en nosotros. Número 3, vamos a ver un tercer obstáculo. El verso 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué notan allí? Incredulidad, ¿cierto? O sea, ¿cómo así que este hombre está haciendo esto? No creen. La incredulidad es un obstáculo que no nos permite estar cerca de Jesús. Y esta incredulidad surge por un espíritu que todo lo cuestiona. ¿Sí? Estamos todo el tiempo cuestionando lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Queremos entenderlo todo. Aplicamos lógica a lo que nos está sucediendo y en últimas generamos un ambiente que impide que la gloria de Dios sea manifestada a través de nosotros y en medio de nosotros. La incredulidad genera una barrera horizontal, pero también una barrera vertical al hombre que busca recibir lo mejor de Dios. Uno de los resultados más notables de la incredulidad disfrazada de lógica es que nos convertimos en personas insensibles a lo que Dios quiere hacer, personas insensibles a la manifestación de los milagros y a la explosión de Dios y a la administración de la presencia de su Santo Espíritu en medio de nosotros, porque le aplicamos lógica a todas las cosas y nos convertimos en personas frías que no podemos percibir ese fuego de su presencia en medio de nosotros. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? ¿Por qué me sucede a mí esto? Son simples cuestionamientos de lo que Dios hace. Aceptamos sin ninguna reserva su poder, pero cuestionamos todo el tiempo su autoridad. Yo quiero el poder, pero su autoridad no. O sea, no es a la manera de Dios, es a mi manera. Te vas a manifestar como yo quiero, Señor. Vas a hacer las cosas como yo digo. Y eso no nos permite ver la manifestación del poder de Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo saltar estos obstáculos? ¿Sí? ¿Cómo poder dar pasos para sobreponernos a estas situaciones y alcanzar el reto que he planteado hoy? ¿Cuál es el reto? Estar más cerca de Jesús en el marco de esa comunidad en la que el Señor me ha colocado. Sencillo. Cuatro recomendaciones sencillas que cuando las escuches vas a decir: y eso es, y sí, eso es, finalmente eso es. Número 1, rodéate de buenos amigos, de verdaderos amigos. El verso 18 dice que sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro. Unos hombres, unos amigos de él, lo toman y procuraban llevarle. Rodéate de gente de empuje, rodéate de gente de fe. Rodéate de personas que te sumen, personas que cuando se acercan a ti, al irse, te dejan más cerca de Jesús, más cerca de tus sueños y de tus metas. ¿Cuántas veces estamos rodeados de personas que cuando se van nos dejan deprimidos, acabados, angustiados? Personas que nos tiran hacia abajo, personas que nos anclan, personas que son como un lastre, amistades que nos suman. Rodéate de gente de empuje, rodéate de gente que te impulse a salir adelante. Rodéate de personas que te reten a ti a ser mejor y a parecerte más a Jesús. Rodéate de aquellos que te impulsan a estar ahí cerca de Cristo. Debemos estar rodeados siempre de personas que realmente estén dispuestos a levantarnos cuando estemos caídos, no a aplastarnos mucho más. Amigos que pueden llevarnos cuando nosotros no podemos avanzar por nuestras propias fuerzas. Esos que tienden la mano, esos que colocan el hombro, esos que suman. Hay personas que en toda circunstancia están viendo un problema. Hay personas que en cada situación hay una crítica, están murmurando, están juzgando a los demás. Son personas tóxicas que no te suman. Qué proclive somos a ese espíritu, ¿cierto? Qué proclive somos a contaminarnos de ese tipo de personas. Aléjate de gente así. Rodéate de gente que ve en los problemas oportunidades, de gente que siempre está viendo una salida, de gente que no se estanca. Número 2,
Otra recomendación: busca estar más cerca del Maestro. Busca estar más cerca de Jesús. Mira que estos hombres, ahí en el verso 18 dice que querían llevarle adentro y ponerle delante de él. Esa debe ser una apropiación consciente, ¿sí? Por favor, escucha. El buscar estar más cerca de Jesús cada vez debe ser una apropiación consciente. No va a surgir por sí sola. Yo debo tomar esa decisión, esa determinación y esa apropiación consciente. Nuestra naturaleza esquiva esta necesidad. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a alejarnos del estar más cerca de Jesús. Por eso nosotros debemos tener una apropiación consciente de esta determinación. Debemos cada día de nuestra vida buscar estar más cerca de Dios, estar más cerca de Jesús. Cada vez es la única manera de recibir lo mejor de Él. ¿Cómo voy a recibir lo mejor de Dios? ¿Cómo voy a expresar como esta gente que estaba allá? Hemos visto maravillas cuando estoy cerca de Jesús, porque es Él el hacedor de maravillas. Él es el Dios grande y todopoderoso. ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme más a Dios? ¿Qué determinaciones voy a tomar? ¿Qué hábitos voy a cortar? ¿Qué cosas, qué estilo de vida he adoptado hoy que no me ha permitido durante todos estos meses crecer al nivel que Dios quiere que crezca? ¿Qué estilo de vida adopté a lo largo de estos meses de pandemia? ¿Qué cosas dejé de hacer que me sumaban? ¿Y qué cosas comencé a hacer que me están restando? Que me están desangrando la vida, que me están castrando los sueños, que no me permiten avanzar. Número 3, tercera recomendación, allí en el verso 19, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Buscan la manera de llevar a este hombre, levantan y por encima del techo abren y quieren hacerlo llegar. No te detengas frente a los obstáculos. Recuerda, ¿qué vamos a hacer? Rodéate de verdaderos amigos. Busca estar cada vez más cerca de Jesús y no te detengas frente a los obstáculos, porque los obstáculos van a estar ahí. Siempre hay un adversario, siempre hay una montaña, siempre hay un gigante, siempre va a haber una piedra, algo que va a impedir, pero tú y yo con Dios somos más que vencedores. Así que mientras yo esté en Él y Él en mí, yo puedo avanzar, porque los obstáculos son como nada para el Señor. Por eso el estar más cerca de Él me va a permitir a mí en un momento determinado decir: wow, he visto maravillas, y seguiremos viendo maravillas de su presencia a través de nosotros. Los obstáculos se levantan para estancarnos y, escúchame, finalmente poder sepultar nuestras expectativas y sueños. Y aquí quiero invitarte por un momento a que pienses cuáles eran los sueños, cuáles eran los planes, qué estabas pensando antes de comenzar toda esta pandemia de hacer con tu vida, en el marco de la comunidad cristiana donde tú asistes o donde asistías. ¿Cuáles eran los planes ministeriales? ¿Qué era lo que deseabas hacer para el Señor? ¿Qué querías lograr con tu familia, con tu carrera profesional o en tu lugar de trabajo, con tu relación matrimonial, con tus hijos, con tu vida? ¿Qué era y qué ha pasado a lo largo de todos estos meses? ¿Será que hubo algunos obstáculos y esta pandemia se convirtió en el gran obstáculo que castró los sueños, que rompió las expectativas y te encasillaste y te quedaste ahí en una silla estancado y no puedes avanzar? Debemos buscar siempre subir, debemos buscar siempre ascender, estar cada vez, si me lo permiten, más cerca de la presencia de Dios. Yo sé que estamos en la presencia de Dios, que Él es omnisciente, Él está en todas partes, pero poder estar más cerca de Él significa que Él y yo somos uno, que nos perdemos, pero a veces no somos uno, a veces es Él y lo que yo quiera. Es un desafío enorme poder levantarnos. Nosotros caminamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y Él está sentado a la diestra del Padre, así que no te detengas. Si te has detenido por todos estos meses, yo quiero desafiarte a que te levantes. Levántate,
porque Dios te ha dado a ti y te ha dotado a ti de dones y talentos que puedes poner al servicio del reino. No te detengas y escúchame, mucho menos mires atrás. Tal vez algunos se han detenido y algunos han mirado atrás y se quedaron mirando atrás. La vida continuó, pero se quedaron estacionados. Te invito a retomar el rumbo, te invito a aceptar el reto más cerca de Jesús en el marco de la comunidad cristiana. Y finalmente termino con una última recomendación. Ahí en el mismo verso 19, para poder llevar al hombre hasta Jesús, pues suben, pero el techo está cerrado. Abren un hueco, ¿sí? Rompen el techo. Esa es la cuarta recomendación. Rompe el techo. Rompe todo aquello que te impide llegar ante Dios y vivir en su presencia. Esta fue una decisión intrépida. Estos hombres fueron atrevidos, fueron osados, pero lograron su cometido. Me fascina el texto que leímos al final porque dice: vimos maravillas, pero porque fueron intrépidos, porque se atrevieron a ir más allá, porque rompieron. Estos hombres estuvieron dispuestos a hacerlo. ¿Qué cosas hay en el techo de tus sueños? Aquí están tus sueños y no puedes seguir. ¿Qué cosas están impidiendo que esos sueños puedan seguir elevándose? ¿Qué cosas hay en el techo de tu estilo de vida, de tus expectativas? Hoy es el día de romper ese techo. Hoy, este día, este es el momento de romper ese techo. Si tú le crees a Jesús, si tú le crees a Dios, si tú crees las palabras de Dios, para los que creemos en Dios, el límite es el cielo. Para aquellos que creemos en Él, en su poder, en su grandeza, caminamos confiados y seguros, porque Dios es soberano, porque el Dios en el cual hemos creído, como dijo Daniel, sabrá librarnos. Y aun si no nos librara, seguiremos creyendo en Él. Es ese Dios que está con nosotros en el horno de fuego. Ese es el Dios que camina con nosotros sobre las aguas. Ese es el Dios que nos guarda y nos protege en el desierto. Ese es el Dios que aún de la muerte nos libra. Ese es el Dios que estuvo con Lázaro ahí en la tumba y lo saca. Ese es el Dios que llevó a Cristo a la cruz, que muere y luego lo levanta para darnos vida a nosotros. Rompe el techo, rompe todo aquello que está estancando lo que Dios quiere hacer contigo. Dios venía haciendo cosas extraordinarias. Haz memoria por un momento. Piensa en tu vida antes de comenzar la pandemia. Piensa en tu vida ahora. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Hay tantas cosas extraordinarias que Dios quiere hacer a través de tu vida. Hay dones, talentos, hay una palabra de unción que Dios quiere soltar de tu boca. Estamos listos. Podemos decirle al Señor este día: Padre, yo quiero que ese techo sea roto y yo voy a romper ese techo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Quedarnos allí o vencer los obstáculos? ¿Sí? Me encanta la parte final. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Quiero invitarte para que en este momento tú puedas ver maravillas. Quiero desafiarte a decirle: Señor, puedo entender hoy qué personas, qué situaciones, qué decisiones, qué circunstancias se han convertido en un obstáculo para mi vida. Llevo meses sin adelantar. He ido estos meses en retroceso espiritual, emocional, familiar, mis relaciones interpersonales, y todo lo que tú querías y te habías propuesto hacer conmigo, yo sencillamente lo he tirado al piso. Pero hoy, Señor, acepto el reto de estar cerca de ti. Hoy, Señor, porque este es el día. Hoy es el día de romper ese techo. Hoy es el día de decirte: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿Qué quieres hacer conmigo y a través de mí? Esa dinámica de la búsqueda, de la intimidad, de la comunión, no hay nada que va a estar por encima de
deleitarme en leer tu palabra. Nada me va a robar el privilegio de tener un tiempo de intimidad y comunión contigo, de deleitarme en adoración y en la alabanza. Yo no quiero apariencia, Señor. Yo no quiero religiosidad. Yo no quiero mostrar una cara, pero en el fondo sencillamente ser como los escribas y fariseos. Yo quiero ser una persona diferente que se atreve a romper el techo y a marcar la diferencia. Un hombre, una mujer que este día pueda decir: hoy he comenzado a ver maravillas. Acompáñame, vamos a orar. Y ahí donde estás, cierra un momento tus ojos y puedes decirle al Señor: Padre, en esta noche, en este tiempo, en este momento, yo vengo delante de ti, presentando mi vida, y quiero pedirte, Señor, que por el poder de tu palabra que ha sido expuesta en esta noche, tú puedas sacudir todo mi interior, Señor, y el interior de todos los que se han conectado con nosotros en esta transmisión. Y oramos, Padre de la gloria, que este reto sea abrazado por muchos. ¿Cuántos obstáculos están allí? Miedos, temores, angustias, una cantidad de prejuicios. Has abandonado lo que Dios te dio. Cogiste los dones y los talentos y los enterraste. Yo te invito en esta noche a que desentierres los dones, los talentos y le digas: Señor, aquí los pondré a producir. Yo me levanto en el poder de tu fuerza. Yo me levanto en tu nombre, Señor, y hoy comenzaré a ver maravillas. La mano poderosa de Dios sobre mi vida, la mano poderosa de Dios sobre mi casa, la mano poderosa de Dios sobre mi hogar. Hoy, Señor, no miro atrás. Hoy, Señor, no me detengo. Hoy, Señor, decido avanzar y en el nombre de Cristo Jesús aceptar el reto de estar más cerca de Él. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y gracias por las vidas que hoy estás tocando. Tuya es la decisión. ¿Aceptas el reto de estar más cerca de Jesús?